Si acaso el tiempo nos permite entrar en el capítulo 11, voy a leer los capítulos 10 y 11 de este libro del Apocalipsis. Dice así la palabra de Dios en este lugar. Vi descendiendo, dice el original, del cielo a otro ángel fuerte, es decir, poderoso, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como muge, dice el original, no dice ruge, ya lo veremos después, como muge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir lo que habían dicho, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Explicaremos esta frase. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y devóralo. O sea, cómetelo entero. Eso dice el original. Y te amargará el estómago, el vientre, al pie de la letra. Pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Es 10 pies de largo, según el módulo que había para la caña de medir, en caña de ángel. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Aquí la medida es doble. Muchos autores dicen, aquí medir significa contar, cuenta, porque ahí está el modo de medir. Pero no, significa también medirlos. A ver si llegan al nivel que de ellos espera Dios. Pero el patio que está fuera del templo, fuera del santuario, nunca en Apocalipsis aparece la palabra hierón, templo. Siempre santuario, porque el templo, recordaréis, que comprendía muchas otras cosas además del santuario. El atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, comprendía muchas otras cosas, las habitaciones de los sacerdotes a los lados. Todo eso no forma parte del santuario. Del santuario únicamente formaba parte el lugar santo y el lugar santísimo. De modo que aquí no hay, ya se fue la pared intermedia de separación, etcétera, y no queda más que el santuario. En realidad, lo único que queda es el lugar santísimo. Pero para que lo sepamos ya desde ahora. Así que mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, que son 42 meses, vestidos de cilicio, es decir, vestidos de saco.
como la otra vez que salió, era un saco que se tejía de crines de cabra, por lo tanto era muy incómodo, pero para la austeridad. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, con toda clase de plagas, quiere decir, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, no antes, la bestia que sube del abismo, sea el anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual, ojo, no en sentido literal, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde además, eso quiere decir también, nuestro Señor fue crucificado. Aquí no dice en sentido espiritual, es en sentido literal. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, la mitad de una semana literal, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Claro, atormentar es decirles la verdad, ¿eh? Qué cosa. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron, los testigos, no los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron subir. Al contrario que el Señor Jesucristo, solo lo vieron subir sus amigos, no lo vieron subir sus enemigos. Aquí todos lo ven subir. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, por el terremoto, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Me parece que el original dice el reino del mundo, dándolo todo como una sola unidad. Ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, fijaos ahora en estas 3 cosas que le llaman: Señor, Dios Todopoderoso, el que es y el que era. Lo que has de venir es una variante que no merece credibilidad, y diré por qué. Hay un argumento contundente. Porque has tomado tu gran poder y has reinado, es decir, has comenzado a reinar. Eso es lo que significa. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios, el santuario de Dios, fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el santuario. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Este último versículo, el 19, es de una solemnidad tremenda. Y ya apunta por qué.
apunta a lo que va a venir en el capítulo 12, que tiene una visión fabulosa al comienzo del capítulo. Ojalá lo pudiéramos dar mañana, al menos el principio del capítulo 12. Hasta aquí la palabra de Dios, y antes de entrar en el análisis de estas porciones quiero responder a las preguntas. Por eso no sé cuánto tiempo me quedará, pero las preguntas no deben quedar sin respuesta. Naturalmente, los que hayan hecho las preguntas, si están aquí, tienen que darse cuenta de que esto no es un foro para el debate, no es una tribuna de debate, es decir, no es como el Parlamento, en el cual se levanta el jefe de la oposición, se levanta el otro y contestan y siguen contestando y tal. No se puede hacer aquí esto, ¿verdad? Porque antes que nada es un púlpito, una tribuna para la proclamación del Evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios. Con esto quiero presentar mis excusas para decirles que no puedo extenderme en la respuesta de las preguntas tanto como yo querría o como podría ser en un debate cuerpo a cuerpo, por decirlo así de otra manera. Algunas son muy difíciles y comienzo por la más difícil. ¿En qué se basa usted para decir que es descabellada la interpretación de los testigos sobre los 144.000? Deme argumentos bíblicos no supuestos. Supongo que la persona que ha hecho esto es simpatizante por lo menos con los testigos de Jehová, quizá no, y lo primero que tengo que hacer es presentar mis excusas si la palabra descabellada le sonó demasiado mal. Por descabellada yo quería decir, para mí puesta fuera de razón a la vista del texto, del contexto y del tono general de la Escritura. Quiero responder de la manera mejor que pueda a esto. Lo primero que tengo que decir es el texto mismo de Apocalipsis 7 dice que va a sellar ¿a quiénes? 144.000 sellados, ¿de dónde? De todas las tribus de los hijos de Israel. No está claro. ¿Por qué vamos a forzar el sentido literal de esta porción? A ver si hacen callar esta. De modo que a mí no me cabe ninguna duda que el sentido literal no hay por qué forzarlo. Son de Israel, son sellados de las tribus de los hijos de Israel. Pero, si me meto un poquitín más, también puedo decir que esta interpretación de los testigos de Jehová se basa en varias partes que para mí no tienen ningún fundamento. Tomemos, por ejemplo, cuando el Señor da las ordenanzas. Tenemos la ordenanza del bautismo, tenemos la ordenanza de la mesa del Señor, y hemos de confesar, si somos sinceros y no somos partidistas, que tanto la una como la otra están hechas para todos los creyentes. No hay ninguna indicación en la palabra de Dios que nos diga que las ordenanzas son para una élite de 144.000, no más, no menos, que van a reunirse cada año una vez y van a tener ese privilegio. No hay de qué. Vamos aún más allá, porque las ordenanzas, por ejemplo, la ordenanza de la mesa del Señor, la tenemos en 1 Corintios a una iglesia que no es de los judíos, es de los gentiles. No es una iglesia de élite, es una iglesia en que caben todos, no solamente caben todos, sino que como por 1 Corintios, leyéndola bien, conocemos los defectos y los dones, las dos cosas que tenía esta iglesia. Y sin embargo no se le dice, cuidado, que unos participen, los otros no. No. Lo único que se le dice a cada uno de los que participan en el capítulo 11 de 1 Corintios es que cada uno de todos los que asistan examínese primero. De modo que no es cuestión de ser de primera división o de segunda, de primera clase o de segunda, sino de ser de una forma en que no se da un mal testimonio.
de ser de una forma en que cuando se acerca uno a la mesa del Señor, se examina para ver si está en comunión con el Señor y en verdadera comunión con los hermanos. Y una vez que se ve que está, o si no, se corrige allí, in situ, toma de ello, todos tomar de ello, bautizándoles, no dice a un grupito, en Mateo 28, 19 y 20, no le dice bautizándoles a un grupito, no, bautizándoles todos a todos, discípulos de todas las naciones, y a esos discípulos que salgan de todas las naciones, bautizándoles a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No hay ninguna discriminación. Hay algunas otras cosas, pero habría que meterse en tantas cosas. Por ejemplo, tenemos cuando en 1 Corintios 15, el apóstol, porque vamos a otra cosa, dicen que solamente estos 144.000 van a resucitar con cuerpo espiritual, porque solo ellos van a ir al cielo. Todos los demás van a resucitar con cuerpo animal, pero inmortal, para que se queden para siempre en esta tierra, la cual será el paraíso recuperado. El paraíso recuperado. Bien, pero la diferencia es colosal entre las dos clases. Pero cuando el apóstol está hablando en 1 Corintios 15 acerca de la resurrección, no hace ni mucho menos esta diferenciación. Y ya que tengo la oportunidad de esto, os pido que abráis vuestras Biblias por ahí. 1 Corintios 15, porque hay dos versículos que por no estar bien traducidos causan confusión. El uno ya lo sabía, el otro lo sé ahora. 1 Corintios 15, 19, esta versión dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y ya hubo más de una persona hace ya años que me dijo: ve, me ha dicho un católico, cuando ha visto esto me ha dicho, ve, si ustedes con su Biblia me dan a mí la razón, ya ve que dice que en esta vida, si solamente esperamos en Cristo, por eso nosotros esperamos en María también. Y es por una mala colocación. Aquí la colocación, la sintaxis, hay que cuidarla cuando se traduce la Biblia. Hay que cuidarla muy bien. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es lo siguiente: si solamente en esta vida esperamos en Cristo. Esto es la forma de ponerlo. Si solamente en esta vida. Está tratando de algunos que no creen en la resurrección. Y Pablo les dice a estos: bien, si no creemos en la resurrección, somos creyentes de una vida temporal. Nos morimos y se acabó. Estamos muy contentitos de que tenemos a Jesucristo, es nuestro pastor, es nuestro guía, nos ha salvado. ¿De qué? Del pecado, pero si vamos a morir y no vamos a resucitar. Entonces solo media persona va a ser salva. El cuerpo se va a quedar ahí. Y esto compromete, porque si es así, tampoco el Señor Jesucristo resucitó. Es la cabeza, nosotros somos los miembros, tenemos que resucitar también. De modo que, si solamente en esta vida, también en la otra vida, hay que creer en Jesucristo y por lo tanto en que Él resucitó y nosotros resucitaremos también. Versículo 23, este es muy importante. ¿Cómo resucitaremos? Sin duda ninguna, porque ahora no lo recuerdo bien, de hace tanto que leí el libro grande de los testigos de Jehová, lo de las primicias lo aplican también a estos 144.000, versículo 23. Va a hablar Pablo no de distintas clases de resucitados, sino de distinto orden de resucitados. Orden significa aquí puesto en fila. Venga la primera fila, ya ha pasado. Venga la segunda fila y pasa. Viene la tercera fila. Pues bien, en esta forma se hará la resurrección. La primera de la cual habla Apocalipsis 24, la primera resurrección, que es la de los salvos, se subdivide por lo menos en tres partes. Por lo menos. Primero Cristo, y ahí está, dice, cada uno en su debido orden. Atención, el original no dice Cristo las primicias, sino las primicias Cristo. No es lo mismo.
Porque si decimos Cristo coma las primicias, aunque gramaticalmente es correcto, da la idea de que las primicias puede ser un grupo después de Cristo. Y no es así. Las primicias, Cristo. En otras palabras, no hay más primicias. Esto no quiere decir, según mi opinión, los que en el Evangelio de Mateo aparecen resucitando el día de la resurrección de Jesucristo y apareciéndose tal. Para mí, estos resucitaron de veras para acompañar como escolta al Señor Jesucristo el día de su ascensión, con lo cual todavía se entendería mejor aquello de Efesios 4:8, subiendo a lo alto, se llevó cautiva la cautividad. Porque iba con varios ya, iba con varios subiendo, aunque en la ascensión no se diga nada, lo cual ya pone un poquito de objeción a esto, pero los otros podían subir invisiblemente y él subir visiblemente, porque el cuerpo espiritual puede hacerse invisible. De modo que decir que las primicias son otros en otro orden del de Cristo no es correcto, no es conforme al original. Luego, los que son de Cristo en su venida, o sea, la Iglesia, los que son de Cristo en su venida, pero la venida del Señor Jesucristo, según aparece muy bien analizando las dos epístolas a los tesalonicenses y otros puntos incluso de los profetas, es en dos partes. En la primera se nos dice claramente que el Señor Jesucristo no pisará la tierra, vendrá en los aires y allí es donde recibirá a la iglesia arrebatada. Allí es donde recibirá a la iglesia arrebatada. Y en una segunda fase, 7 años después, vendrá con los suyos ya, y entonces es cuando, según Zacarías, pondrá los pies, Zacarías 14, pondrá los pies en el monte Olivete, uno en un lado y otro en otro, y se hundirá. Por en medio, el monte Olivete, no voy a decir para qué lo dice Zacarías 14. De modo que no hay otra división, no hay otra división. Y de todos estos, que han de resucitar, porque también los convertidos durante la gran tribulación, en cualquier parte de ella, han de subir arriba, han de subir arriba, pero ya es otra tercera fase, y luego, según algunos que los más expertos en profecía no pueden decir sí o no, los del milenio, cómo entran en la eternidad. Y yo sé que Val, Ulbor y Pénticos no se atreven a decir si los que mueren ahí, porque morirán, según Isaías 63, van a resucitar también antes de presentarse delante de Dios o no. No nos vamos a meter en eso, porque a mí lo que me interesa ahora respecto a esta pregunta es de que no hay dos clases de cristianos que estén ya a priori divididos. 144.000 que resucitarán con cuerpo espiritual y subirán al cielo, y los demás que resucitarán con cuerpo animal inmortal y se quedarán en la tierra para siempre. De ahí que cuando el apóstol, al llegar al versículo 42, 42b, como digo yo, la segunda parte, 43 entero y 44, está diciendo de qué forma van a resucitar los cuerpos de los muertos en el Señor sin hacer ninguna distinción. Escúchenlo bien, porque todo esto tiene importancia. No hace el apóstol ninguna distinción. Está hablando ya de todas las órdenes que han pasado, de todos los que han resucitado. Y de todos ellos dice que se sembraron en corrupción una carroña y sale incorrupto. Se siembra en deshonor una cosa vil, fea, y sale en honor, en gloria. Se siembra en debilidad, no puede haber mayor debilidad del que por debilidad ha tenido que morir. La mayor debilidad ya es la muerte, en el que el cadáver ya no puede hacer nada, y resucita en poder. Y finalmente
se siembra en cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Ese cuerpo animal que obedecía a los instintos, que se dejaba llevar por las emociones y tal, la parte de alma que hay en nuestro ser, pues bien, resucitará en cuerpo espiritual, pero cuerpo, no espíritu, como dicen ellos. Cuerpo espiritual. Un cuerpo con las calidades de cuerpo, pero a la vez será espiritual por una sencilla razón, porque nuestro espíritu lo dominará enteramente. Así como aquí nuestro espíritu no puede dominar al cuerpo, ni en cuanto a lo moral, ni en cuanto a lo físico, porque tiene las leyes de la gravedad, de la impenetrabilidad, etcétera, que le impiden al espíritu pasar donde querría porque el cuerpo se lo impide, entonces no habrá nada al cuerpo espiritual que se lo impida, como pasó con el Señor Jesucristo, que ya había resucitado con su cuerpo espiritual y, como sabéis, podía entrar con las puertas cerradas y atravesar por las paredes, porque para ese cuerpo ya la ley de la impenetrabilidad no funcionaba. De modo que todo esto es lo que puedo decir, y creo que no me puedo detener más, pero si el que sea está aquí, quizá puede poner otra vez otra repregunta para otro día, si alguna cosa no ha quedado todavía inexplicada. Habría que decir muchas otras cosas más. Claro, en Cristología yo tengo una lección casi enteramente dedicada a los textos de los testigos de Jehová, pero no tocan este tema, porque en esa lección lo que me interesa es demostrar que Jesucristo es tan Dios como el Padre. En Cristología, en el cual habita corporalmente la plenitud de la deidad. De modo que lo dejamos así y vamos a otra pregunta. Aquí son dos, pero la una tiene que ver con la otra. En realidad, sí, casi respondería antes a la segunda porque ilumina lo de la primera. Y lo voy a hacer. La segunda pregunta dice: ¿por qué Juan, que es un componente de la Iglesia que el anciano del capítulo 7, 13, 14 representa, se dirige a él como un ente aparte? Pues la razón es muy sencilla. Hemos de darnos cuenta de que Juan está teniendo esta visión de lo que sucederá en el gran día de Yahvé en éxtasis. Él no está viviendo en el tiempo del día de Yahvé. Él está viendo el día de Yahvé en visión, pero él está viviendo en el siglo I. Él está viviendo en el siglo I. Y lo que ve pertenece al final de los tiempos. De modo que no es extraño que se dirija a él como un ente aparte, porque es un ente aparte. Él es todavía un hombre mortal que está en la tierra, que por un beneficio de Dios y por impulso del espíritu, en espíritu está en trance y está viendo lo que pasará entonces. Es un estado completamente distinto de este anciano, al cual ya lo ve él glorificado en el cielo muchos siglos después. De modo que aquí sí que forman dos clases de gente, pero no clases porque sean unos más creyentes que otros, sino porque el uno está todavía en esta tierra en cuerpo mortal y el otro está ya viéndolo Juan muchos siglos después en cuerpo glorificado. Esta es la razón. Y ahora puede entenderse mejor la primera parte que dice: aparte del esquema dispensacional y con base en el texto de Apocalipsis, ¿cuál es la clave que nos permite interpretar que la Iglesia a partir del capítulo 4 ya está en el cielo y que los 24 ancianos la tipifican? La forma en que se procede, como dice aquí muy bien, porque si nos metemos en el esquema dispensacional, entonces acumularemos lugares de los profetas antiguos y lugares del Nuevo Testamento que arropan la visión dispensacionalista. Pero esto no sería honesto, porque estamos casi en un círculo vicioso. Prescindimos, por lo tanto, de todo lo que digan los profetas acerca de
de cuándo y cómo y si la Iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Pero desde el capítulo 4, en que ha entrado la tercera parte del libro, es decir, las cosas que vendrán después de estas, ha pasado la historia que está en los capítulos 2 y 3, lo que es, ha pasado lo que has visto, que era el cuadro que ha visto del Señor Jesucristo en aquella visión fabulosa del capítulo 1. Entonces lo que queda nos traslada al final, y al trasladarnos al final, si imparcialmente examinamos desde el capítulo 4 estos 24 ancianos, cómo expone la palabra de Dios lo que son, lo que llevan y lo que hacen. Entonces, por exclusión, por eliminación, vamos diciendo, ángeles no pueden ser. ¿Por qué? Los ángeles nunca llevan diadema de vencedor. No tienen por qué. No han pasado por esto. Los ángeles no cantan. Están cantando, están tocando tal. Los ángeles no echan las coronas porque no las llevan. Se les llama reyes y sacerdotes, ellos mismos se dicen reyes y sacerdotes, reino y sacerdotes, y están actuando como reyes y sacerdotes, reyes por la corona que llevan y sacerdotes por el culto que tributan a Dios. De modo que como están delante del santuario, su función especial no es la regia, la de dirigir desde allí, es la de adorar en humildad, la de adorar en humildad al que está sentado en el trono y al Cordero. Y así, poco a poco, va pasando los capítulos del Apocalipsis y vamos viendo cómo no puede ser más que una representación en forma de las 24 clases sacerdotales de la Iglesia ya arrebatada. Pero esperad al capítulo 12 porque hay una sorpresa muy grande. Esa visión que tiene Juan en el capítulo 12 de la mujer nos guarda una sorpresa en el versículo 5. Voy a demostrar que el varón, el niño varón que es ahí subido al cielo, es la Iglesia. Es la Iglesia como cuerpo de Cristo. Por eso, al subir Cristo, sube la Iglesia con él. Sube la Iglesia con él. Ya lo vi entonces, ¿por qué? Porque si ahora empiezo a analizar esa porción, quiero que quede, ojalá podamos darla mañana. Y claro, esta pregunta, casi como la de que tiene que ver con los testigos de Jehová, para analizar versículo por versículo se llevaría mucho tiempo. Se llevaría también mucho tiempo. Esta no es que sea difícil, pero quiero responderla bien porque es de alguien que se ha sentido ofendido por dos cosas. Dice, hermano Francisco, primera pregunta. No entiendo por qué usted dice que en Apocalipsis 8:13 no es un ángel, sino un águila. ¿Podría usted explicar esto, por favor? Ya lo creo y con mucho gusto porque esto, como la pregunta que viene, me da una oportunidad estupenda para decir algo que en una explicación normal del Apocalipsis no tendría por qué decir. El siglo pasado, hace aproximadamente 100 y pico de años, grandes expertos no solamente en Biblia, sino en investigación arqueológica y en investigación bibliófila de libros y tal, encontraron en museos que antes estaban cerrados a la vista del público, como era el Vaticano y el Sinaítico, que se llama, que se conserva en Londres. Ese no es que estuviera cerrado como estuviera el Vaticano, pero no había sido investigado hasta entonces. Encontraron en estos dos lugares manuscritos enteros, se llaman códices enteros
de la mayor antigüedad. De la mayor antigüedad. Y según una regla normal que conocen muy bien los hermeneutas y además los investigadores de papiros y tal, de suyo un manuscrito anterior merece mayor credibilidad que uno posterior, porque son los posteriores los que quitan o añaden. Es natural que sean los posteriores los que quitan o añaden. Y quitan o añaden, conociendo la historia de la Iglesia, según las vicisitudes mismas de la Iglesia. Esto nos parece mentira, ¿verdad? Que haya personas que con buen fin puedan atreverse a corregir la palabra de Dios. Pero así es la historia. Mirad, os voy a decir un caso. La parte primera del capítulo 8 de Juan, no cabe absolutamente ninguna duda que no la escribió Juan. No cabe absolutamente ninguna duda. Esa parte, quien la examine bien y conozca algo del léxico del Nuevo Testamento, es lucana 100%. Eso es de Lucas. Eso es de Lucas, del gran evangelista del perdón, de la salvación, de la misericordia de Jesucristo, etcétera, etcétera. Y allí está precisamente un ejemplo de la misericordia de Jesucristo perdonando a una adúltera que había sido tomada en flagranti, en su acto. Y llegan los tiempos hacia el siglo III en que la Iglesia se está viendo obligada, porque las costumbres se van desmoronando, a aplicar una medida más estricta en el perdón de los pecados. Y comienza a haber una lucha entre los que dicen, sí, si se arrepienten de veras, tantas veces se arrepientan de veras, se les pueda perdonar. Y otros que dicen, no, para ciertos pecados no debería haber nunca perdón. ¿Qué pecados? La idolatría, el homicidio y la fornicación. Y ahí entraba uno. Y dijeron, esto viene en el Evangelio. Fuera. Lo quitan. Y va vagando, y cae en Juan cuando tendría que haber seguido en Lucas. Pero ya digo, el léxico está demostrándolos. Si viene en los manuscritos del Sinaítico y del Vaticano y no vienen los demás, o viceversa, ¿a quién vamos a creer? Es natural que los posteriores, según los avatares de las circunstancias, son los que han hecho el entuerto. Pues entonces estos investigadores dijeron, vamos a colocar en una balanza, en un platillo, los lugares que están avalados por los manuscritos más antiguos. Y, aunque sean menores en número, creo que inclinan la balanza hacia allá. De modo que lo que antes se llamaba el textus receptus, el texto recibido, y es el que tiene nuestra Biblia de 1960 y las Biblias anteriores, la anterior, también tuvo que ceder el paso a lo que se llamó el textus correctus, el texto corregido, pero no con mala intención, sino de acuerdo exclusivamente con las nuevas investigaciones de los manuscritos más antiguos. Y es lo único que pasó. Eso es lo único que pasó. De modo que cuando vemos una Biblia, y las hay ahora, tanto nuestras como de los católicos, naturalmente, en las que falta un poquito, o falta una porción, o hay una variante que ha sido considerada mejor, no hay que asustarse. No hay que asustarse de ninguna manera. Solamente nos está diciendo que está hecha de acuerdo con el textus correctus y que no quiere adherirse a un textus receptus que, según la crítica, no la crítica mala, sino la crítica textual buena, no merece tanto apoyo como lo merece el texto corriente, el texto que ellos tienen. Esto es lo primero. Quizá haría falta un poquito más de explicación de esto, pero creo que puede quedar así claro. Y la segunda dice, no será un peligro para la gente sencilla decir que esto o aquello está mal traducido en nuestras Biblias.
Aquí voy a ser tajante bien. Quiero decirlo con toda mansedumbre y con humildad, por supuesto, pero mirad, tenemos que echar a un lado los sentimentalismos y acudir a lo que sea la verdadera palabra de Dios, bien traducida de los originales, según lo mismo que he dicho, pero además, aun sin tener que acudir a textos correctos, hay muchas cosas que están mal traducidas. Os voy a decir otra cosa, para que veáis que el decir que esto puede ser tenido como que está mal. ¿Cuándo se hizo esta Biblia? En 1960. Había llovido mucho desde que Reina y Valera hicieron la suya, ¿no? ¿Hasta qué punto esta es la de Reina y Valera? Si tenéis alguna anterior a esta, a Reina y Valera, yo os digo una cosa, está mucho mejor de acuerdo con el original que esta. Así. Yo tengo la antigua también. Está mejor según el texto original que esta. Lo que esta corrigió, bien corregido, fue el léxico. El léxico de la antigua era el léxico del siglo XV, el cual ya no se tiene ahora. Por ejemplo, algunas cosas todavía se han conservado aquí malamente. Por ejemplo, recuerdo 1 Corintios 15:33, donde dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De conversaciones ahí no hay nada. El original dice las malas compañías. Y son las malas compañías las que verdaderamente corrompen las malas costumbres. Una conversación quizá no haga mucho daño, pero una compañía, cuando un joven o una joven, un chico o una chica van saliendo con los del mundo, con inconversos y tal, un día y otro, eso es lo que cala, eso es lo que cala, mucho más que una conversación. De modo que lo que dice allí, las homilías y que dice el original, son conversaciones que se tienen pero siempre en compañía, guardando la compañía de los amigotes o de las amigotas. Y esto es lo que el versículo ese quiere decir. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y cosas así. De modo que no hay que asustarse por eso. Así que, mirad, tenemos ahora los evangélicos una traducción de la Biblia que casi podría decirse inmejorable. ¿Sabéis cuál es? No hay que ir a las Biblias católicas, no. Y os aseguro que las hay muy buenas. El Peregrino, Nácar Colunga la Corregida, la Cantera Iglesias, aparte de que llevan los apócrifos, son muy buenas traducciones. Pero la Biblia de las Américas, repito, es casi inmejorable. Los que han hecho la Biblia de las Américas, se ha hecho en América, sí. Han estado orando muchas horas y se han dejado llevar del Espíritu Santo, pero bien, y determinaron, ya cuando se hizo el Nuevo Testamento, que se hizo hace muchos años, y cuando yo lo adquirí dije, qué bien si hicieran toda la Biblia. Digo, es casi inmejorable, y os aseguro que no os voy a decir que echéis esta al fuego, porque no es ningún libro de magia, como los que se echaron al fuego en Hechos 8, ¿verdad? Pero si tenéis la otra y comparáis o vais leyendo, veréis la diferencia. Es una traducción fabulosa. De modo que digo que lo que nos hace atarnos a Reina Valera, el nombre de Reina y Valera, es un sentimentalismo. Casi diría yo patriótico. Porque la Biblia de las Américas está hecha en Latinoamérica y esta la hicieron dos españoles que tuvieron que ir al exilio, dar un testimonio, bien, pero por grande que fuera su testimonio, tanto haciendo la Biblia como sufriendo el destierro por la causa de Dios, hay que seguirlos como si ya fueran infalibles. Voy a decir solamente para que veáis hasta dónde puede llegar una persona. En una reunión
reunión especial en que había de tantas y tantas iglesias, alguien que estaba en la plataforma juntamente conmigo y sabía lo que yo estaba diciendo de Reina y Valera, dijo: hay quienes creen que saben más griego y hebreo que Reina y Valera. Pobrecitos. Sabrían, yo no sé, el hebreo que sabían, lo pongo muy en interrogante. Muy en interrogante. Reina y Valera se fundó muchísimo en la versión inglesa de Tyndale. Sí. La versión inglesa de Tyndale, que es anterior, muy anterior a la Reina y Valera. Aunque la autorizada actual es posterior, la Tyndale, no cabe ninguna duda. En el extranjero estuvieron en contacto en esta forma y se ve muchas cosas casi calcadas en lo que la versión autorizada también tiene mal. También tiene algunas cosas que no están bien. De modo que, ya digo, vamos a dejarnos de sentimentalismos y a ver si tenemos una Biblia que podamos entender bien y que sabemos que es la mejor traducción. Yo lo aconsejo, no puedo mandar a nadie porque hasta ahí podríamos llegar de convertirse uno en dictador. ¿En qué se ve? En que así como los del capítulo 6, del 1 al 8, son agentes de destrucción, estos otros son de ordenación conforme a la voluntad de Dios, al contrario que los otros que están obedeciendo al diablo, y de protección. Porque estos cuatro son los que, por orden de Dios, van a controlar la meteorología, los que van a conservar bien las cosas sin que se pierda la ecología y los que van a sellar en sus frentes a los 144.000 testigos. De modo que, en esta forma, vemos cómo, en qué sentido es contrapartida. No es que cada uno de los cuatro sea la contrapartida, el 1 del 1, el 2 del 2, el 3 del 3, el 4 del 4, no se corresponden así, sino globalmente en que son agentes de construcción y de protección, al contrario que los agentes de destrucción. Quinta y última. Voy de más difícil a más fácil, porque esta es la más fácil de todas. Si la gran estrella del capítulo 10, versículo 8, que no lo habíamos dado antes, es un gran meteorito, ¿cómo es que puede abarcar de forma selectiva la tercera parte de los diversos recursos mundiales de agua potable? Es muy sencillo. Porque se trata de una intervención extraordinaria, milagrosa de Dios, que es el selectivo. No es la estrella la que está eligiendo lugares, es Dios el que elige los lugares y a ellos manda a la estrella. Es muy sencillo. No este meteorito no selecciona la tercera parte y deja las otras, no. Es Dios el que lo manda a que ataque la tercera parte de esto y de lo otro. Y por lo tanto, no tiene que mirar, sino para ir a donde la voluntad de Dios lo manda. Y en esto ya voy a solamente hacer una advertencia. Porque el mejor modo de entender esto es el siguiente. Abarcando el contexto general de la Biblia, una cosa que se percibe enseguida o que percibe el lector atento es que todas las cosas de la creación, sean animadas o inanimadas, sean racionales o irracionales, para Dios son vivas e inteligentes. Es decir, todas obedecen a Dios puntualmente como si tuviesen una voluntad propia en la que espontáneamente o no puedan decirle sí o no al Creador. Con la diferencia de que únicamente los seres racionales son los que le dicen no a Dios. Todos los demás, plantas, animales, cosa inanimada, le dicen a Dios sí y le obedecen sin rechistar. Somos nosotros los únicos que, siendo más nobles por creación y por destino, tenemos
el triste privilegio de rebelarnos contra Dios. Pero todo el resto de la creación siempre lo obedece. Aquí tenemos el caso de la estrella, tenemos los truenos, los relámpagos, los terremotos, siempre obedeciendo a Dios. Siempre obedeciendo a Dios. Recuerdo que siendo cura, y por esto, en las misas de difuntos, cuando era una misa solemne de difuntos, antes de la misa, estábamos durante bastante tiempo cantando en el coro, y cantábamos una secuencia hecha por la Iglesia, que comienza y luego en forma antifonal se repite: Regem qui omnia vivum, venid te adoremos. Lo voy a traducir: al Rey para quien todas las cosas están vivas, vengamos a adorar. ¿Veis? No es una cosa que está en la Biblia, pero qué bien en esa frase está captado el contexto general de la Biblia. Al Rey para quien todo vive, para quien todas las cosas vive. Claro, decimos, ahí está un cadáver, pero como todo vive para aquel que es el Rey, precisamente por eso también los cadáveres oirán la voz de Dios, la voz de la trompeta, y resucitarán como si estuvieran ya vivos antes. ¿Veis? Esta es la idea. De modo que creo que así se entiende bastante bien esto. Nos quedan 35 minutos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Entramos pues por el capítulo 10. Voy a dividirlo, y antes de entrar en la división incluso de este capítulo, quiero decir que hasta el capítulo 11 y el versículo 15 inclusive, esto es un semiparéntesis. Digo semiparéntesis porque en la división que hice de los capítulos 6 al 16 inclusive, no lo incluí como paréntesis, es decir, como gran paréntesis, como es por ejemplo el capítulo 7 y como son los capítulos 12, 13 y 14. Eso es gran paréntesis, pero esto es un semiparéntesis en el sentido de que hay unos momentos en que parece que se interrumpe lo del sonido de las trompetas, etcétera, etcétera, etcétera. En este capítulo 10, la división es como sigue. Los versículos 1 al 4, el ángel poderoso y los 7 truenos. Versículos 5 al 7, el anuncio del final de los tiempos. Y versículos 8 al 11, la orden que Juan recibe de devorar el librito, de tomar el librito para devorarlo. Esta es la división. Entramos pues en la primera parte de la división y vemos que si empalmamos el versículo primero con los últimos versículos del capítulo 9, lo que nos ha dejado el capítulo 9 en su final es terrible, es terrorífico, porque después de tantas obras que Dios ha hecho, y siempre hechas milagrosamente primero, extraordinariamente, y después para misericordia, para arrepentimiento, los moradores de la tierra, es decir, los que están apegados fuertemente a esta tierra, no se arrepienten, no quieren arrepentirse. Y entonces viene este ángel poderoso. Lo ve descendiendo, está en participio de presente, lo ve como baja, en la forma que baja y en los atributos que se le ponen aquí. Hay autores que han sido engañados y lo identifican confundidos con el propio Jesucristo. Veremos qué es lo que les hace confundirlo con el propio Jesucristo, que va envuelto en una nube. Segundo, el arco iris sobre su cabeza. Tercero, su rostro como el sol. Cuarto, sus pies como columnas de fuego, que se parece a la visión que Juan tiene de Jesucristo en el capítulo 1, pero no es lo mismo, y lo vamos a ver. Vamos a ver las diferencias. No quiero adelantarme más de lo debido, y tengo que decir ahora que tras de lo que hemos visto en el capítulo 9, especialmente al final, ¿qué es lo que esperaríamos al principio de este capítulo? Sencillamente, el toque de la 7ª trompeta. ¿No es así? No es así.
El toque de la séptima trompeta solamente está en el capítulo 11, versículo 15. Por eso he dicho que es una especie, un casi paréntesis, un semiparéntesis. Pero en este semiparéntesis ocurren 4 cosas o 4 secuencias. 2 en este capítulo y 2 en el que sigue. En este capítulo 10 hay un mensaje de consolación y una orden a Juan para que anuncie, para que profetice, es decir, anuncie algo que pasará. Y las otras 2 en el capítulo 11 son la medición del templo y la aparición de los 2 testigos especiales. Así que sigo. Juan ve otro ángel. Para otro hay una palabra que significa otro del mismo género. No otro de diferente especie, sino otro del mismo género. Otro igual que el que salió antes, también ángel poderoso. Primera indicación de que no es Cristo, al cual en Apocalipsis jamás se le llama ángel. Jamás. Cristo en el Apocalipsis, desde el capítulo 5 en que sale por primera vez dramatizado, es el Cordero. Nunca se le llama ángel. Segundo, Juan no reacciona aquí como reaccionó en el capítulo 1, versículo 17, donde inmediatamente que se le presentó el Señor Jesucristo de aquella manera, se prosternó en tierra para adorarlo y Jesucristo aceptó la adoración. Aquí lo ve, se acerca a él, no se prosterna. No se prosterna. Hay otra cosa. Va envuelto en una nube, pero envuelto en una nube no quiere decir de buenas a primeras que sea Dios. Porque, y visto el estudio del capítulo 11, como lo tengo ya hecho, ¿cómo suben los testigos? Si recordáis la lectura, ¿cómo suben los testigos al cielo? Y son o Elías y Moisés, o 2 que son con el espíritu de Moisés y Elías, envueltos en una nube. Suben en una nube. Y nadie va a decir que son Jesucristo ni son como Dios. De modo que la nube es siempre un vehículo de ocultación. Y si se trata de Dios, de majestad. De modo que aquí tiene una participación de la majestad de Dios por ser un ángel poderoso, no es Dios, y por el cometido que lleva, Dios le da el que baje de esta forma también tan majestuosa. Él viene de la gloria de Dios y viene en son de paz y de misericordia. Este es el sentido de que lleve el arco iris sobre la cabeza. Viene en son de paz y de misericordia. Lleva en la mano, versículo 2, un pequeño librito. Fijaos bien, el original para decir el librito emplea en griego un diminutivo de otro diminutivo de libro. O sea, es un rollito, lo cual quiere decir que es un mensaje muy breve y además un mensaje muy claro, porque cuando el ángel baja con él ya está abierto. Ya está abierto. Dice claramente, tenía en su mano un librito abierto. Ya baja con él abierto. No hay que quitarle sellos. La cosa está clara lo que va a decir. De modo que está claro. Un librito abierto. Y comenzando lo que va a terminar en el versículo 5, va a adoptar una postura de juramento. Va a adoptar una postura de juramento, porque pone el pie derecho, que es el pie de la fuerza, sobre el mar, el izquierdo sobre la tierra. En el mar hay que tener más cuidado. Hay fondo, ahí puede haber barro y en general hay más peligro. El pie de la fuerza, el pie derecho sobre el mar, el pie izquierdo sobre la tierra, lo cual ya quiere decir que es un ángel que en la visión Juan lo ve como colosal, un ángel colosal. Y el izquierdo sobre la tierra y clama a gran voz, como pertenece a un ser de este poder, de esta magnitud, tanto espiritual como física. Y dice al pie de la letra del original que la voz fue
como muge un león. ¿Por qué? Porque el texto sagrado dice muge y no dice ruge, que es lo que compete al león. Sin duda ninguna, yo creo que no hay otra explicación que la siguiente. Como si la potencia del toro, que como vimos en los 4 seres vivientes es el más poderoso de los animales para el sacrificio, de los animales diríamos domésticos, así como el león es de los que están en la selva, unir la potencia del toro en un solo símbolo con la majestad del león. Así. Después vienen 7 truenos. 7 truenos en la segunda parte del versículo 3, cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y esto nos recuerda algo. En el Salmo 29, 7 veces precisamente, la voz de Dios es asemejada al trueno. La voz de Dios es asemejada al trueno, porque después de hablar del trueno sale la palabra voz, que tantas veces se repite en el Antiguo Testamento, sobre todo en los fenómenos meteorológicos. La voz de Dios en circunstancias extraordinarias, en intervención solemne, es siempre mediante estos fenómenos de la naturaleza que de suyo aterrorizan a los humanos. Podemos acordarnos, por ejemplo, de la aparición de Dios en el Sinaí. No Sinaí. En el Sinaí, ¿qué despliegue hizo Dios? ¿Qué despliegue hizo Dios? Si leéis los capítulos 19 y 20 del Éxodo, se ve el despliegue de fenómenos que Dios hace para aterrorizar al pueblo, para tenerlo con temor reverente, a fin que desde el cielo, no desde la cima del monte, está bien claro que es desde el cielo Dios el que habla y el que va a dar los mandamientos. Eso está bien claro allí. ¿Y cómo está la gente al pie del monte? ¿Y qué norma tan estricta ha dado Dios de que si hay algún animal que pase esa barrera hay que sacrificarlo? Y si hay alguna persona que pasa esa barrera, tiene que ser cortado de su pueblo. La cosa está muy seria cuando Dios va a dar su ley. Así que es ahí como... tengo aquí una cita, es en Juan 12:18 también, que es un lugar solemne. Es cuando, al oírse la voz del Padre para glorificar su nombre en el Hijo, se oye también un trueno. Y versículo 4, cuando Juan se dispone a escribir, se le ordena, lo ordena no el ángel, y aquí hay otra señal de que el ángel no es Dios, de que el ángel no es Cristo. Se le ordena desde una voz del cielo, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Que lo selle quiere decir que lo que han dicho estos truenos lo mantenga oculto. Lo que dice el libro lo va a decir él, porque está abierto. Pero lo que han dicho los truenos no lo digas, guárdatelo para ti. El privilegio que los grandes amigos de Dios han tenido siempre, de entrar en el consejo de Dios y conocer secretos de Dios que el vulgo, que los demás no conocen. Y esto me lleva a decir una vez más, que cuanto más un creyente está en comunión con Dios y cuanto más asciende en lo espiritual, mejor va a entrar en los consejos de Dios, mejor va a entrar en los secretos de Dios, en lo que ya Él ha revelado en su palabra, y va a penetrar mejor y lo va a entender mejor. Quizá no lo entienda de una manera técnica, científica. Si no es un experto ni en lo original, ni en ciencias bíblicas, dirá, yo no sé nada de eso. Y sin embargo, ¿qué lección una persona de esa nos puede dar a los que seamos más expertos y más científicos en eso y no hayamos alcanzado una talla espiritual como la que tienen ellos? Por eso, lo primero a que debemos aspirar no va a ser a saber más, sino a vivir mejor. Y si estamos animados a vivir mejor, os aseguro que también sabremos más. Y que lo que sepamos de otra manera, por nuestro estudio,
por nuestro conocimiento de originales y tal, ayudará, pero no sustituirá. No sustituirá. La sabiduría nunca sustituye a la vida. Versículo 5. El ángel jura, y fijaos bien, el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano cual la derecha. Sin duda ninguna, la mano del poder, la mano del honor es la que tiene que jurar, porque además la otra mano la tiene ocupada. Lleva el rollo en la otra. No va a llevar el rollo en la derecha y levantar la izquierda. Si bajó con el rollo en la derecha, necesariamente se lo ha tenido que cambiar de mano, porque con la mano que tiene que jurar tiene que ser con la derecha. Ya tenemos pues los tres elementos. El elemento del mar donde está el pie derecho, el elemento de la tierra donde tiene el pie izquierdo, y la mano derecha que apunta al cielo. Mar, cielo y tierra. Los tres estamentos donde Dios gobierna, y dice que juró por el que vive por los siglos de los siglos. Está jurando por uno mayor que él. Está jurando por uno mayor que él. Y Cristo es Dios. No jura por uno mayor que él. Recordáis que en Hebreos 9, en Hebreos 6, en el versículo 3, se nos dice que Dios, no pudiendo jurar por uno mayor que él, juró por sí mismo. Juró por sí mismo. Y como hay dos cosas por las cuales Dios no puede mentir, una porque es infinitamente sabio y otra porque es infinitamente fiel, no puede ser injusta su palabra. Y bueno, eso va en una. Y otro, el juramento, que confirma lo que dice en su fidelidad Dios. Entonces este no es Dios, no es Jesucristo, no es Jesucristo. ¿Qué es lo que juró? A la vista del versículo 7, que dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios, que es Cristo, se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Hay una consumación de algo, que es el misterio de Cristo, el cual tiene su consumación cuando, habiendo vencido a todos los enemigos, ponga el reino a los pies del Padre, y el que le sujetó a él todas las cosas no se sujeta a él, sino que él se sujeta al que le sujetó todas las cosas, poniendo el reino a los pies del Padre. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 27 y 28. Ahí está. De modo que ahí tenemos lo que es la consumación. Así que eso de que el tiempo no sería más, no quiere decir que se acabó el tiempo, y si se acabó el tiempo tiene que empezar la eternidad, porque no hay medio. No, todo el resto del libro, no solamente hasta el capítulo 16, en que hay espirales, sino después, aun cuando la espiral ya se pierda y venga la serie cronológica a tomar su puesto, hay tiempo. Y sigue el tiempo en el milenio. El tiempo solamente se acaba cuando, después del juicio delante del gran trono blanco, se establecen las dos categorías del que se va para toda la eternidad del infierno y del que entra para toda la eternidad en el cielo. Se acabó el tiempo. Antes no. De modo que aquí lo que quiere decir es que ya no habrá dilación para la consumación del misterio de Cristo, el misterio de Dios que es Cristo. Esto se entiende mejor también cuando se lee Daniel 12, especialmente los versículos 7 en adelante. Ya no habrá más dilación hasta que se consume el misterio de Dios con el toque de la séptima trompeta, misterio de Dios que es Cristo. En los versículos 8 al 11, que es el final de este capítulo, la voz celestial, otra vez, versículo 8, no la voz del ángel, la voz del cielo. La voz del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel. El ángel es un intermediario aquí. La voz del cielo arriba, Juan abajo. En éxtasis está viendo lo que va a pasar y en éxtasis ve que la voz del cielo le dice,
adelántate un poco y toma. Pero aquí tendríamos una incongruencia. Yo lo dije antes ya y lo voy a repetir ahora. Desde que empieza el capítulo 4 de Apocalipsis hasta después de toda la secuencia de las espirales e incluso hasta el final del libro, Juan no se mueve. Juan no va de una parte a otra. De modo que el sentido del B no puede ser sentido físico, sino sentido de preparación y de disposición, como diciendo, estate dispuesto a recibir de su mano el librito, porque él sí se mueve, lo ha visto descendiendo del cielo a la tierra y lo ve en todas las fases de lo que está haciendo el ángel, cuando está jurando, etc. El ángel sí se mueve, él está dispuesto y va. Fui al ángel, se entendería mejor de la manera siguiente: dirígete al ángel. Dirígete y toma al ángel y toma el librito que está abierto en su mano. Entonces tomé el librito de la mano del ángel. Entonces me dirigí al ángel, versículo 9. Me dirigí al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y devóralo. Toma y devóralo. De modo que el verbo no es comer, es devorar. Es decir, para que comprenda bien el mensaje del librito, tiene que comérselo entero. Porque si no se lo coma entero, le va a quedar parte del mensaje sin dar y parte del mensaje sin digerir. Así que lo va a comer entero. Hay otros casos, especialmente en Ezequiel. Si leéis Ezequiel desde el capítulo 2, versículo 8, hasta entrando en el capítulo 3, creo que es el versículo 3 también, hay un caso similar, porque a Ezequiel también se le manda que coma un librito y que lo devore, que lo coma entero. Pero la diferencia es la siguiente: a Ezequiel le sabe dulce sin ningún amargor. ¿Por qué? Porque el mensaje para Ezequiel solamente tiene un lado positivo. En medio de aquella desolación que él ve, en medio del destierro en que se encuentra, en medio de la persecución que sufre de parte de sus enemigos, y que en el capítulo 20 le va a obligar a decir que mejor le sería morir. Él está viendo en lontananza, porque se lo comunica a Dios, la restauración escatológica de Israel y del templo, como lo va a decir en los últimos capítulos de su profecía. Y ante este lado positivo, Ezequiel solamente ve dulzura, no ve ningún amargor. Pero en cambio, Juan está viendo cosas dulces y está viendo cosas muy amargas. Ve cosas dulces, si se miran los versículos 9 y 10, porque la dulzura representa esa visión de la iglesia arrebatada que ha tenido, el ver la justicia divina satisfecha y la misericordia de Dios abierta para todos todavía. Esta es la dulzura. Pero la amargura o el amargor es la dureza de su misión profética, que también la tuvo después Jeremías, que está tipificada en su propia condición de desterrado, porque está allí por el testimonio del Evangelio, en Patmos, está desterrado, perseguido, y quizá por revelación de Dios sabe lo que le esperan cosas peores. La dureza de su misión profética, la impenitencia de los hombres que, a pesar de que Dios los llama al arrepentimiento, no quieren arrepentirse, y el terror de los juicios consiguientes de Dios que Él los está viendo. Esta es la amargura, esto es la amargura. Y es así, tiene que ser así, porque todo mensaje de un predicador que según la voluntad de Dios esté dispuesto a predicar todo el consejo de Dios, como dice Pablo en el capítulo 20 de Hechos, y él dice que lo ha cumplido. Que lo ha cumplido, ellos mismos le son testigos de que ha predicado todo el consejo de Dios, no dejando nada, no dejando de predicar
el arrepentimiento según Dios y la fe en el Señor. La parte dulce y la parte amarga, porque el mensaje de Dios tiene que tener todo esto. Tiene siempre dos caras como una moneda, una cara que es la de la gracia y otra que es la del juicio. El predicador tiene que decir, mira, si te arrepientes y te conviertes al Señor, lo que te espera es muy dulce. Si te rebelas con el Señor y te endureces en tu pecado, lo que te espera es muy amargo. Pero en esta forma sabemos que lo que dijo el Señor por boca de Isaías en el capítulo 45 de Isaías, en la palabra mía no volverá a mí vacía. A veces puede decir uno, pues mira, no se ha conseguido nada en este reavivamiento, o en esta misión, o en estos ejercicios que hemos tenido, parece que no se ha conseguido nada. Es que el conseguir algo no significa allí que todo sea gracia. También es para juicio. También es para juicio, pero siempre habrá gracia. Por muchos que sean los que se rebelen, siempre habrá quien sea tocado por el Espíritu Santo. Se convierta, aunque no se vea allí, aunque no se vea, siempre lo habrá. Al final del capítulo 10, en el comentario, tengo el pensamiento devocional más importante de todo lo que tengo en esta sección y creo que será muy bueno terminar con él para no pasarnos de la raya. Nos quedan unos 12 minutos, pero creo que en 5 minutos puedo terminar. No todo va a ser largo. Mirad, Juan nos dice ya al comienzo de su Evangelio, capítulo 1, versículo 14, está refiriéndose a la palabra de Dios viva personal, el Verbo. Y dice esta frase, y el Verbo se hizo carne. Y porque aquella palabra personal de Dios se hizo carne, se le pudo ver, se le pudo oír, y se le pudo contemplar, y se le pudo palpar, como dice Juan en su primera epístola, capítulo 1, en los 3 primeros versículos. Se le pudo palpar. Y la eficacia que tuvo en su enseñanza, en sus milagros, en su conducta, con todos aquellos que se pusieron en contacto con él, con el Señor Jesucristo, fue la de una palabra hecha carne. Y no hay que darle vueltas. El predicador que maneja la palabra de Dios, si no la hace carne, no va a representar una prolongación de la palabra de Cristo. No la va a representar. Antes de darla, la palabra de Dios, a quienes la necesitan, tiene que hacerse carne. Carne primero en el que la dice, y carne para darla a los que necesitan carne y no huesos ni fantasmas. Así hay que darla. Y por eso yo termino esto diciendo, hay del predicador o del maestro que es una especie de eco, meramente eco, como una montaña o una pared lejana que devuelve lo que se grita. Un eco de la palabra de Dios y no la encarna, convirtiéndola primeramente en carne viva de su propio ser vivo y luego darla también, declarando todo ese consejo de Dios que lleva gracia y juicio, sin diluir el mensaje por complacer a los oyentes, porque esto es lo que está pasando, hermanos y hermanas, y lo sabéis muy bien. Está pasando porque está profetizado. Esto está profetizado en la segunda epístola de Timoteo, o sea, de Pablo a Timoteo. En la segunda epístola de Pablo a Timoteo, y en el capítulo 4, versículos 1 al 5, mirad lo que dice Pablo, y qué triste es que esto ya esté realizándose. Te encarezco, encarecer, ¿recordáis dónde sale esta palabra?
San el capítulo 5 de Romanos diciendo que encareció Dios su amor. Nos dio la medida de los quilates de su amor, ¿cómo? Cuando envió a morir a su Hijo por nosotros, los débiles, los enemigos, los rebeldes. Pues también Pablo quiere encarecer, es decir, quiere decirle a Timoteo, mira que se trata de una cosa muy cara, de mucho precio y de mucho valor, en la cual nos jugamos mucho. Te encarezco, y pone de testigos a Dios y a Jesucristo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. No otras cosas, ni filosofías, ni teologías, ni matemáticas, ni razones tuyas, ni cosas que, uy, ¿cuántos años? ¡Qué fantástico! Esto no lo había oído nunca. Cosas de esas que son solamente para esto. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Cuidado, esto no significa inoportunamente por parte del que habla. Se está hablando del tiempo del que oye. Al que está escuchando le parece inoportuno. Pero para ti no es inoportuno, porque es la ocasión que Dios te pone delante cuando encuentras a tal persona. Ahí tienes una persona inconversa, que Dios te la pone en tu camino y que te da pie de alguna manera para entablar un coloquio, un diálogo tal. No pierdas la oportunidad, no pierdas la oportunidad. Es un fuera de tiempo, sí, para él. Para ti siempre es tiempo, porque es el tiempo de Dios que es el que te manda, a tiempo y fuera de tiempo. ¿De cuántas formas? Enseñando cosas bonitas, exhortaciones o muchas otras cosas. Redarguye, porque para eso está la palabra de Dios. En esta misma carta, segunda a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, para redarguir. Redarguir es convencer a una persona que no está convencida de que está mal, de que está portándose mal. Eso es redarguir, volver a arguir y volver a intentar persuadirle de que está obrando mal. Cuesta a veces mucho redarguir, pero redarguye, reprende, exhorta. ¿Cómo? ¿Con malas maneras? No. Con toda paciencia. Y también no despidiéndolo así de buenas con doctrina, dándole razones bíblicas. Con paciencia y con doctrina. Porque, ya está, vendrá tiempo. Y podríamos decir, y ahora es, como decía el Señor Jesucristo, ya viene la hora, y ahora es, ya ha venido, y han venido los tiempos, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, cosquillas que nunca acaban de rascarse porque siempre está picando. Y agrada que pique porque así se rascan más. Es ganas de oír otras cosas más agradables a los oídos. Y por lo tanto, se amontonarán maestros, fijaos, se amontonarán. Venga, oye, has oído a don fulano de tal, ay, qué bien habla, y a lo mejor es de estos. Vamos a ver si lo traemos. Oye, y del otro has visto, ya lo traeremos en otra Semana Santa, ya lo traeremos en otra ocasión. Y a don fulano, uy, ya verás, vamos a hacer otra serie de estudios y lo traemos también. Ay, qué fácil es caer en esto. Como no haya discernimiento en los que oyen, y principalmente en los líderes, pueden caer en el cepo de muchas seducciones y de muchos engaños. Porque el diablo se viste de luz, y sus ministros, como dice Pablo, pues claro que se visten de luz también. No van a predicar de buenas a primeras
cosas deshonestas o cosas obscenas, pero van a decir cosas que van calando, que parece que son buenas, van calando y son perjudiciales. Se amontonarán maestros como conforme a sus propias concupiscencias. Su propia mala conducta les invita a traer maestros que satisfagan eso que a ellos les gusta. Eso quiere decir. Y por lo tanto, apartarán el oído de la verdad, de la sana doctrina de alguien que les predique la sana doctrina, ¿y a qué se vuelven? A las fábulas. La palabra fábula en el original es mito. Sí, mito. Porque fábulas y mitos son leyendas y anécdotas y tal que no tengan nada que ver con la palabra de Dios y solo sirvan para entretener. No dirán cosas malas, pero si son fábulas, mitos que son para entretenimiento, no es la palabra de Dios. No edifica ni convierte. Cuidado. Cuidado. El ministro fiel tiene que declarar todo el consejo de Dios y no tener miedo a nadie ni a nada, porque para eso está. No diluir el mensaje, sino darlo siempre, poco a poco, mucho a mucho, pero siempre de acuerdo con el consejo de Dios. Que el Señor nos ayude a todos, a los que tenemos el privilegio y la responsabilidad, si hemos sentido de veras el llamamiento de Dios a dar esa palabra, y a los que escuchan, que sepan el privilegio y la responsabilidad que tienen en escucharla y en ver a quién llaman para que les hable. Señor nos bendiga a todos, como digo. Digo.